A partir de la segunda década del siglo XX, tras el cese de la Primera Guerra Mundial, a lo largo y ancho de Europa va a darse una crisis de los valores éticos y morales que el orden capitalista impuso consigo. El paradigma de progreso que prometía este sistema económico y burgués, propuesto por la Revolución Industrial, pero confutado luego por la guerra, generó una pulsión de ciertos grupos y sectores a cuestionar lo que regía sus sociedades. Las vanguardias fueron quienes, como su nombre lo designa, se pusieron al frente de esta situación contra toda hegemonía rectora y que, por supuesto, se expresaron en múltiples ámbitos y áreas. En cuanto al arte, las vanguardias artísticas cuestionaron todo aquello que implicaba relacionarse con una obra, su producción, su difusión e inclusive su recepción. ¿Qué busca nuestra mirada al observar un cuadro? ¿Cuáles son las cosas que, como artistas, elegimos retratar? ¿Y de qué manera lo hacemos? A fin de ejemplificar, traemos a colación la obra cubista de Duchamp, Desnudo bajando una escalera, de 1912. Esta obra representa disruptivamente el cambio en la percepción temporal y espacial a partir de los avances en la sociedad contemporánea. Las pinceladas, los cuerpos, el dinamismo, todo intenta emular, de alguna forma, la visión de aquel nuevo mundo a velocidad. Entonces, fue así como ciertos valores o concepciones generalizadas respecto a cómo se debe hacer arte o cómo se debe consumir fueron cuestionadas por estas vanguardias artísticas quienes, a su vez, propusieron una nueva forma de expresarse. En este mismo contexto cuestionado de prometido progreso y revolución industrial es que nace el cine, vanguardia que desde su concepción será paradójica. Al ser fruto de las industrias, de la cuestión comercial, hegemónica, capitalista del arte, las vanguardias cinematográficas van a diferenciar sus demandas de las vanguardias pictóricas a partir de aquella contradicción. Algunas de estas se tradujeron en la ruptura de los cánones narrativos tradicionales, impuestos por la industria de Hollywood, o también la búsqueda por alcanzar una nueva manera de representación que estuviese dotada de un lenguaje visual propio. Fue así como rompieron con los moldes de la narratividad, con lo figurativo, al igual que con los de la figuración, es decir, lo no figurativo. Esto llevó a una riqueza visual no vista antes, dado que comenzaron a crear obras audiovisuales narrando desde otros lugares que no eran los clásicos y hegemónicos. Sus objetivos fueron claros, aunque según las distintas tradiciones historiográficas existieron varias clasificaciones para el cine vanguardista, aquel impresionista, dadaísta o surrealista, y el independiente o documental. El pensamiento y movimiento impresionista se caracterizó desde sus inicios por la manera de tratar y representar la luz. Los artistas pictóricos hacían uso de la coma impresionista, técnica que permite a partir de la mezcla óptica descomponer el color para que el ojo lo perciba como uno. Por su parte, los cineastas también van a generar técnicas o procedimientos funcionales a los cuestionamientos que se planteaban. Van a hacer uso de planos deformados, subjetivos, montaje rítmico y rápido, al igual que la creación de imágenes retóricas y mentales. Van a preguntarse cómo mostrar la percepción del tiempo y cómo representar el mundo sensible, emocional e interior de sus personajes. El cine impresionista trajo consigo artistas como Gans, L'Herbier, Dulac, Epstein, entre otros, quienes tenían en común el deseo por innovar formalmente el sistema de representación cinematográfico desde el interior de la misma industria. Uno de los films impresionistas realizados en este periodo fue La caída de la casa Usher, en 1928, del director Jane Epstein, en el cual pueden reconocerse diferentes aspectos del lenguaje cinematográfico generado por la vanguardia impresionista. La película está basada en un cuento de Edgar Allan Poe, donde un hombre pinta el retrato de su mujer y a medida que lo hace, ella va perdiendo vida. En línea con los ambientes construidos narrativamente por el escritor, el film de Epstein tiene un clima tétrico y oscuro. Para construir aquella atmósfera sombría, la iluminación y falta de luz tienen un papel fundamental para adentrarse en la historia. En segundo lugar, la distorsión o planos deformados de la mano de la fotogenia es central. Teniendo en cuenta que existía una constante búsqueda por expresar sentimientos, partimos a pensar en lo metafórico. El personaje de la mujer se debilita en vida, mientras que el cuadro que pinta Roderick cobra con su avance más vida para él. Hay un énfasis que se hace sobre la pérdida física de alguien tras estar consumido en sí mismo o abstraído en la obsesión.
se ve claro en el avance de la historia con la utilización de primeros planos sobre el protagonista y cómo va perdiendo la cordura. En tercer lugar, una característica y elemento de suma importancia es el montaje. Fue una ola de innovaciones en el lenguaje y el uso técnico para narrar historias y generar sensaciones en el espectador. Y es así como podemos identificar el uso de superposición de imágenes y un montaje rítmico y acelerado que marcan la tensión y, en cierto sentido, el desborde del personaje con el avance de la película. En cuanto respecta a los decorados, hay ciertos elementos presentes que en su mayoría son totalmente notorios en el film. Por ejemplo, la propuesta lumínica en interiores, que es construida a partir del uso de velas, genera un dinamismo y juego entre las sombras. Inclusive en algunos planos medios ocurre que el decorado queda en gran parte oscuro, mientras que el personaje resalta de todo lo demás debido a su iluminación. A su vez, el juego de sombras también se encuentra presente en los decorados en exteriores. Sin embargo, estos se diferencian por la presencia de neblina o humo, generalmente en días nublados, logrando imágenes poco nítidas. Por otro lado, para terminar de destacar ciertos recursos escenográficos, pensamos en la forma tan particular en la que se refleja el paso del tiempo. Por ejemplo, en el momento sentimental en el que Roderick demuestra su dolor luego del entierro de su esposa. Ciertos objetos lo acompañan en la escena, reflejando, valga la redundancia, el paso del tiempo transcurriendo su dolor. El reloj, las velas desgastadas o incluso la armadura de caballero. Continuando con este fragmento, también podemos incluirlo como ejemplo para hablar de ciertas características de la vanguardia rusa. Por ejemplo, en el film, cuando transcurre el dolor del personaje por el fallecimiento de su esposa, abundan planos de detalle, reflejando los objetos anteriormente mencionados e incluso el ataúd de su mujer, entre otras cosas que refuerzan la tristeza del hombre, generando así cierta empatía por parte de los espectadores, conociendo en profundidad esos detalles. El cine ruso nace como la mayoría de las cinematografías alrededor del mundo, con la intención de mostrar la realidad histórica que se estaba viviendo. Durante el cine zarista, lo que predominó en las películas fue la historia nacional, inspirándose en la literatura y temas populares. Uno de los principales directores de este cine fue Bauer, quien a su vez fue el maestro de Kuleshov. Se dice que este cine era un cine intrascendente, ya que este fue predecesor a la revolución, aunque durante las luchas de la revolución muchos directores hayan grabado al frente. Luego de la revolución, y en parte gracias a Lenin, el cine soviético pudo surgir. Fue él quien, a partir del decreto de nacionalización del cine de 1919, permitió que una juventud revolucionaria como Bertov, Kuleshov y Eisenstein marcaran una identidad propia de esta cinematografía y que además generaron un quiebre que hoy en día nos permite pensar el cine de otra manera. Muchos de estos cineastas toman al cine norteamericano como referente, ya que los films de este país comenzaron a proyectarse finalizada la revolución. Lo que toman de este cine es la idea de acción, pero también estos van a criticar la diversión y la evasión. Por otro lado, la nueva política económica permitió que se dinamice la producción cinematográfica. El gobierno creó la productora Goskino, que se encargaba de distribuir, producir e importar cine extranjero. Esto último era lo más importante, ya que a partir de la proporción leninista, es decir, la cuota de pantalla, en cada film extranjero se tenía que incluir un porcentaje de audiovisuales soviéticos a favor de la revolución. También, durante este periodo, el cine comienza a depender del Comisariado de Cultura. Es por esto que se crea un órgano que se encarga del cine a cargo de Anatoly Lunacharsky. En este mismo año, él abre la primera escuela de cine del mundo. Esto es importante ya que para los soviéticos el cine tenía un afán didáctico y lo veían como una herramienta para generar conciencia revolucionaria. Fue así como el cine avanza paralelamente a la revolución, poniéndose a su servicio en un papel propagandístico dado su potencial persuasivo y didáctico. Un film que refleja fehacientemente el contexto político, social y cultural en el que fue realizado es La Madre, de 1926, de Pudovkin. Basada en la novela de Máximo Gorki, se trata de una de las películas más emblemáticas del período y narra la toma de conciencia revolucionaria de una madre ante el compromiso militante de su hijo. El director narra una historia que conmueve hasta el último segundo, y lo hace maravillosamente a partir del uso de recursos propios del cine soviético de la época. Principalmente,
logra capturar la desolación de los personajes principales, la madre y su hijo Pavel. Esto lo realiza a partir de primeros planos y de alguna manera también logra representar la tragedia y dimensión emocional que atraviesa el colectivo de trabajadores. En los momentos donde el espectador ve al movimiento obrero en acción, Pudovkin emplea un montaje dotado de yuxtaposiciones, sobreimpresiones y metáforas visuales, las cuales otorgan un tercer significado a las imágenes que se ven. A su vez, hay escenas en las que el ritmo interno y externo construido a partir del montaje refleja el frenesí de la situación y pone al espectador en sintonía con la potencia de los hechos que transcurren, como por ejemplo en el momento en que la madre y Pavel se reencuentran, cerca del final del film. Un plano de ambos abrazados seguido de un plano de una mano dando la orden de disparar y luego de avanzar, nos da el inicio a un frenesí de planos que se intercalan. Vemos cuerpos que caen al suelo, una bandera flameando, disparos, pies que corren, caras que reaccionan e impactan con los disparos y a la madre impresionada. En este film, Pudovkin logra mostrar no solo la ineficiencia del sistema judicial y la opresión por parte de los militares durante la autocracia zarista, sino también la toma de conciencia de una mujer proletaria, junto a la voluntad de la clase trabajadora por seguir el camino de la revolución en pos de llegar a una libertad política. Este cine se caracterizaba por la experimentación y la búsqueda de construcción de conceptos desde el montaje. En La Madre, el montaje busca destacar la imagen y el sentimiento con el uso de contrastes de los primeros planos, con imágenes que subrayan metafóricamente las sensaciones del personaje. Este director sostenía que los planos se debían realizar en función de lo que el espectador quería ver. Por último, en la actualidad es posible visualizar recursos tanto de la vanguardia rusa como del movimiento impresionista en ínfimos films. Por ejemplo, en el audiovisual Hierba del año 2015 de Raúl Perrone, es reconocible el empleo de yuxtaposiciones en diversos planos, mayormente primeros planos, en los cuales visualizamos a los rostros de dos personajes superpuestos, hasta tal punto que parecieran interactuar entre sí. Pero esto es apenas solo un recurso. Lo más notorio en el cine contemporáneo, bajo nuestra concepción, es el empleo del montaje, de tal forma que modifique el ritmo y tiempo externo, tanto para acelerar como para disminuir, como bien marcamos en el film La Madre. Por ejemplo, en películas de acción se volvió algo habitual acelerar el ritmo con el fin de tensar al espectador en momentos críticos y estirar la línea temporal. Esto puede justificarse con la saga Misión Imposible, donde prácticamente en todos los audiovisuales Tom Cruise logra desactivar una bomba o escapar en el último segundo de determinado lugar. Cuando el conteo de dichas bombas posee aún varios minutos, el ritmo generado por el montaje coincide con el tiempo real del audiovisual. Pero cuando solo quedan algunos segundos, el montaje pasa a ser más lento y en muchas ocasiones el tiempo de la narración no coincide con el real, ya que, por ejemplo, los últimos 10 segundos faltantes para que la bomba detone terminan siendo 30 segundos de tiempo real para el espectador. Pero en la película solamente transcurrieron esos 10. Y esto es posible gracias a la magia del montaje.